Noticentro 1, CMI. Nuevos cambios en las Fuerzas Armadas. Salen 13 generales del Ejército. Notificación fue en la madrugada. 24 generales del Ejército y 22 generales de la Policía han pasado a retiro. Congreso busca liberar a capturados durante la protesta social. Comisión de Senadores y Representantes empezará visitas a cárceles. Exparamilitar Salvatore Mancuso pide perdón a víctimas. Gremios reportan pérdidas económicas por bloqueos en Buenaventura. Sectores del turismo y transporte los más afectados. Con Luisa Tobo. Muy buenos días, bienvenidos a Noticentro 1 CMI. El mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez notificó a 13 generales que salían de la institución en una nueva movida al interior de las Fuerzas Armadas. Estilo Vengas, ¿cuántos generales han pasado a retiro en los primeros días del gobierno del presidente Gustavo Petro? Luisa y televidentes, buen día. Pues primero hay que decir que es una barrida histórica dentro del Ejército Nacional, pues se conoció primero que son 35 oficiales que llegan a altos mandos. Por el nombramiento de estos 35 salen otros 13 generales. En total, desde que entró el presidente Gustavo Petro, serían 24 los generales que salen solo del Ejército. De la Policía Nacional son 22. Dentro de los más importantes se encuentra, por ejemplo, el general Juan Pablo Forero Toscón, quien era el inspector de las fuerzas militares. Este tenía investigaciones por falsos positivos. También está el mayor general Carlos Iván Moreno, quien se desempeñaba como segundo comandante del Ejército Nacional. Nosotros hablamos con el coronel John Marulanda, quien es el director de ACORE de esas fuerzas retiradas del Ejército, y esta fue su opinión. En líneas generales, los mandos de las fuerzas militares que actualmente están en sus cargos son bien vistos, son personas que nosotros consideramos conocedoras, son personas prudentes y son personas que están cumpliendo lo suyo, que es llegar a ser comandante de fuerza, algo pues que todos los que pasamos por filas alguna vez añoramos, ¿no? Alguna vez lo deseamos, pero nos parece perfectamente normal que se haya hecho este movimiento. No hay excusa para decir que es que no saben, que no conocen, que la inteligencia, que las operaciones, no da lugar a eso. En la escuela militar a uno le enseñan que si no sabe, aprende. Y las estructuras de inteligencia y de operaciones pues están manejadas por suboficiales, que son los que conocen todos los intríngulis de estas situaciones tan peculiares, de modo que los que llegaron ahí a estos cargos tendrán que asesorarse muy bien para poder cumplir con su misión. 13 generales que se van por el nombramiento de 35 nuevos oficiales. De estos 35, solo hay 3 mujeres. También vamos a hablar del retiro de uno de estos, quien iba a ser el segundo comandante del Ejército Nacional. Tiene que ver con el mayor general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval. Inicialmente el presidente Petro lo había posicionado como segundo comandante del Ejército, pero luego de conocerse que tenía investigaciones ante la JEP por falsos positivos, pues también se va. Segundo comandante de ejército que salió debido a que tiene una investigación en desarrollo en la JEP por falsos positivos, pues es una persona que a nosotros nos llamó mucho la atención que llegara a ese cargo, porque sabíamos, y aquí tenemos la hoja de vida de todos, pues, la gran mayoría de altos mandos de las diferentes fuerzas, Ejército, Armada y la Armada Nacional y Fuerza Aérea. Y nos extrañó mucho que él llegara a ser segundo comandante de ejército, por supuesto con las consecuencias que estamos viendo y que usted reseña en su nota. No era muy claro que él siguiera como segundo comandante de ejército, y me imagino que el ministro, que es el encargado de escudriñar todo esto para recomendarle al presidente, estuvo muy alerta de este nuevo segundo comandante de ejército. Pues esta decisión del nombramiento de los 35 nuevos oficiales y la salida de otros 13 generales fue tomada por el ministro de Defensa Iván Velázquez y por la cúpula militar, especialmente por el general Ospina, quien actualmente es el comandante del Ejército Nacional. También hay que decir entonces que se renuevan los comandantes de las unidades territoriales, también se renueva el Comando General de las Fuerzas Militares y también el Estado Mayor del Comando del Ejército. A las 12 del mediodía, más detalles de esta importante
importante noticia. Luisa, siga usted en estudio con más información. Así es, Stick, muchas gracias. El Congreso de la República instaló una comisión accidental que busca la salida jurídica para que casi 200 detenidos durante la protesta social puedan recuperar su libertad. Luisa Fernández, ¿cuál será esta vía? Buenos días. Hola Luisa y televidentes, pues en esta comisión accidental se trataron varios temas. Primero, el número de jóvenes que en el marco de la protesta social han sido judicializados por distintos delitos. Hay un total de 198 jóvenes que están en las cárceles y al menos 60 de estos jóvenes se les presentó detención domiciliaria. Nosotros hablamos con representantes a la Cámara que son los autores de este proyecto que se está lanzando. Lo primero que se va a realizar, Luisa, y entre las propuestas es visitar las distintas cárceles del país en donde están estos 198 jóvenes, revisar las condiciones en las que están. También se van a hacer visitas humanitarias. También lo va a acompañar esto la Defensoría, la Fiscalía, congresistas, incluso organizaciones internacionales y organizaciones de derechos humanos. El 5 de septiembre habrá una audiencia pública con familiares, con estas organizaciones, para tramitar una ley de protección o que garantice los derechos en medio de la protesta social. Esto será un proyecto de ley, pero antes de eso, varias de las alternativas son que estos delitos por los que están siendo judicializados o por los que ya fueron judicializados, pues puedan suplirse o puedan pagarse de otra manera, con acciones comunitarias, con estudio, con otras labores que puedan hacer desde la comunidad, con estudios también en la defensa del patrimonio nacional. Hablamos con los representantes y esto fue lo que nos dijeron. Vamos a revisar caso por caso para mirar efectivamente en qué casos estamos hablando de criminalización de la protesta y si es procedente, pues caso a caso mirar la posibilidad de pedir revocatorias de medidas de aseguramiento. Bueno, y también vamos a mirar las condiciones de reclusión, porque hay jóvenes, por ejemplo, que son de Bogotá pero están presos en Medellín o en otras ciudades, y vamos a mirar la posibilidad de que sean reubicados cerca a su familia. Luisa, pero también luego de esta revisión y documentación de cada uno de los casos, otra de las propuestas, además de este proyecto de ley para garantizar los derechos en medio de la protesta social, también se va a presentar un proyecto de ley para la transformación de algunas cosas del Código Penal. Esto con la intención de que los jóvenes que fueron judicializados por algunos delitos comunes, pues más adelante no se vea su camino obstruido si quieren ser ediles, concejales o quieren tener alguna representación en el sector público. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar sobre inseguridad en Bogotá, y es que precisamente el colectivo de empresas de seguridad privada hace un llamado al distrito para que puedan trabajar con este personal de seguridad privada en conjunto con la Policía Metropolitana y así seguir deteniendo a los delincuentes y hacer medidas de prevención para que esa percepción de inseguridad disminuya en la capital del país. Y es que el equipo de seguridad privada o los guardas de seguridad privada en la capital del país ya han detenido en flagrancia cerca de 400 delincuentes este año 2022. Es por eso que realizan este llamado a la alcaldesa Claudia López. Nosotros trabajamos mediante la vigilancia y seguridad privada en un tema disuasivo. Debemos de estar siempre presentes en el sector perimetral de todas las copropiedades con el fin de que el delincuente nos vea y esto nos ayude a entrar en un contacto directo, de pronto en una cruce de disparos o cualquier tipo de situación. Para disminuir la percepción de seguridad, de inseguridad y sentirnos mucho más seguros, necesitamos que se trabaje en equipo, tanto la fuerza pública como la vigilancia privada, porque nuestros guardas y vigilantes duplican el pie de fuerza que tenemos en este momento en nuestro país. Luisa, los guardas de seguridad privada detienen a los delincuentes en flagrancia cuando se está cometiendo algún delito cerca al perímetro o cerca a las zonas en donde ellos deben garantizar la seguridad. Posteriormente, le entregan los delincuentes a la Policía Nacional para el respectivo procedimiento. Lo que quieren entre las propuestas concretas está CAIs comunitarios y también el uso de tecnología avanzada para que en medio de CAIs móviles también se pueda tener mayor presencia en los sectores de Bogotá y así la ciudadanía se sienta más segura. A las 12 del mediodía, más detalles de estas dos importantes noticias. Así es, Luisa, gracias. Y hay cierre total en la vía que comunica a Medellín con la costa en jurisdicción de Tarazá por un derrumbe que sepultó una tractomula. El conductor falleció. Hernán Muñoz, buenos días. ¿Quién es el conductor fallecido?
Luisa, ¿qué tal? Buenos días para usted y para todos los televidentes. Lamentablemente es el conductor de un vehículo de carga pesada que justo en ese momento estaba transitando por esta vía nacional. Precisamente a esta hora de la mañana nos acompaña el teniente coronel Fabio Sierra. Él es el jefe seccional de Tránsito y Transporte de Antioquia. ¿Cuál es el reporte en este momento en la troncal a la costa y el estado en general para este fin de semana? Bueno, Diosio Patra, buenos días. En este momento ya se tiene habilitada la vía donde sucede desafortunadamente un hecho sobre las 2 aproximadamente de la mañana, donde en el kilómetro 66 en la vía Medellín-Caucasia se presenta un deslizamiento y se involucra un vehículo tractocamión donde fallece una persona que se desplazaba como conductor. Este vehículo se desplazaba desde el área metropolitana de la costa hasta Medellín con maíz, el cual los organismos de socorros, Ejército Nacional y personal de Invías lo rescatan sobre las 5:30 de la mañana aproximadamente. En ese momento se encuentran adelantando la inspección técnica cadáver para poder establecer la plena identidad. En otras vías del departamento suroeste que ha sido tan compleja, ¿cómo está la situación? En ese momento tenemos la vía Medellín hacia Urabá con el kilómetro 18 con paso a un carril, con unas caídas de roca, tenemos manejo de tráfico. En la vía de Medellín hacia el suroeste se presenta completa normalidad y en la vía de Bolombolo hacia Santa Fe tenemos paso a un carril en el kilómetro 53 y en el kilómetro 49 respectivamente. Es el jefe seccional de Transporte y Tránsito de Antioquia, quien a esta hora de la mañana nos entrega un reporte. Y mucha atención porque la Policía Metropolitana confirmó la captura de un presunto abusador sexual de 40 años, a quien en su poder le encontraron por lo menos 16 conversaciones con menores entre los 13 y los 17 años, a quienes invitaba a tener, según los investigadores, encuentros sexuales. Según las autoridades, sobre este hombre pesa una investigación por el presunto abuso sexual de una menor de 15 años, a quien después de haber accedido le dejó 10.000 pesos para que comprara la pastilla del día después. Y nos despedimos con más noticias del departamento de Antioquia porque la Personería alertó por el incremento del desplazamiento intraurbano aquí en la capital. 4 comunas son las más afectadas, entre ellas la comuna 13. Allí persisten los homicidios, las amenazas, los enfrentamientos, pero también las extorsiones. Todas estas noticias las ampliaremos a las 2. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. Y se conocen casos de violencia escolar en una ruta que presta sus servicios a una institución educativa del municipio de La Victoria, Valle del Cauca. Sebastián, muy buenos días. ¿Cómo fueron estos casos y qué dicen las autoridades? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Las autoridades han rechazado estos comportamientos violentos de los alumnos de una institución educativa del norte del Valle del Cauca a bordo de una ruta escolar. En los videos que ustedes están observando en estos momentos en pantalla se muestra cómo algunos de ellos golpean a uno de sus compañeros cuando terminan su jornada escolar y se iban a descender de este automotor rumbo hacia sus lugares de residencia. Uno de ellos recibió fuertes contusiones en el rostro, en los labios y en sus extremidades. Han pedido más pedagogía a esta institución educativa para evitar esos comportamientos violentos. Además, la Secretaría de Educación del Valle del Cauca iniciará con una investigación para adelantar las sanciones respectivas a los adultos que sean responsables de los menores durante el recorrido escolar. Nosotros estamos a la espera de que su titular nos atienda para que nos amplíe un poco más de cuáles serían estas situaciones y estas decisiones a adoptar con respecto a la violencia escolar en un colegio del norte del Valle del Cauca. A las 11 de la mañana, 14 minutos, cambiamos de tema porque hay máxima expectativa en el puerto de Buenaventura por los bloqueos que se han venido adelantando por parte de las comunidades indígenas que exigen un diálogo directo con el presidente de la República, Gustavo Petro, y su ministro del Interior para concertar algunos acuerdos, entre ellos inversión para sus territorios. En este momento la vía se encuentra despejada, no obstante hay expectativa por si en el transcurso del día se vuelve a presentar una obstrucción a la movilidad. Los gremios están reportando millonarias pérdidas, especialmente para el sector maderero y turismo y transporte. Son cerca de 20.000 millones de pesos diarios los que, según el Comité Intergremial del Valle del Cauca, reportan en pérdidas los diferentes sectores. Le han hecho un llamado urgente al gobierno nacional para que atienda a estas comunidades. Y finalizamos con una recompensa que ofreció la gobernación del Valle del Cauca de hasta 40 millones de pesos a quien brinde información
información que permita ubicar y capturar a los responsables de la masacre de 3 personas en el municipio de Buga, Valle del Cauca, así como el atentado en contra de las 2 personas que se encontraban en un restaurante. Y adicionalmente, después de un consejo de seguridad, determinaron que en este municipio del centro del departamento estarán patrullando conjuntamente la policía y el ejército. Es por ahora la información, ampliación de estas noticias en nuestra emisión del mediodía. Sebastián Bedoya, Noticentro 1 CMI. Sebastián, muchas gracias. De acuerdo con un informe conocido por Noticentro 1 CMI, este año las autoridades han atendido cerca de 2.000 casos de justicia restaurativa, una medida que se verá ampliada con la propuesta del ministro de Justicia de ampliar este mecanismo en casos como los robos de celulares. El ministro de Justicia dijo que buscará que delitos como el hurto de celulares sean combatidos con un mecanismo de compensación a las víctimas y que tanto el afectado como el agresor se encuentren para intentar una especie de reconciliación judicial. La justicia transicional tiene esa particularidad y es que va a intentar acercar a las partes para que éstas puedan solucionar de manera amigable estos delitos. Pero la justicia restaurativa no es algo nuevo. En el país se aplica este modelo, pero a muy pequeña escala. Su alcance sería de unos 2.000 casos con seguimiento, en los cuales solo hubo reincidencia en el 5% de los delitos. ¿Qué reglas se van a establecer para que no se vuelva esto un boquete donde terminen delitos que no deberían enmarcarse en procesos de justicia restaurativa? La legislación permite hacer este tipo de negociaciones en delitos con condenas bajas y cuando el acusado cumple otras condiciones. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. Desde Estados Unidos, Salvatore Mancuso pide perdón a víctimas en Barranquilla. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Los exjefes paramilitares Salvatore Mancuso, Edgar Ignacio Fierro alias Don Antonio y José Gregorio Mangones alias Carlos Tijeras ofrecieron perdón público a 458 víctimas de las autodefensas en el departamento del Atlántico. La mayoría de las víctimas no aceptaron el perdón. Jorge Castro, ¿por qué no aceptaron? Buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. La mayoría de las víctimas no ha aceptado este perdón porque hacen un reclamo puntual. No ha habido reparación. Fueron más de 1.700 las víctimas del bloque norte de las autodefensas aquí en el departamento del Atlántico. Esta ceremonia, este acto es de perdón de algo más de 400 personas, pero es un fallo del Tribunal Superior de Bogotá de hace 8 años y expresan las víctimas, no ha habido ningún tipo de reparación. Escuchemos el perdón que presentó virtualmente desde una cárcel de los Estados Unidos Salvatore Mancuso. Fueron mis órdenes las que llevaron a que esto se cometiera. Quiero pedirles a todos ustedes perdón de todo corazón. Toda mi vida perdón, 1000 veces perdón. Todos los días en mis reflexiones y oraciones diarias. En la mañana, cuando me levanto y en la noche, ustedes están presentes. Siempre les pido perdón desde esas oraciones diarias, todos los días. Y siempre estoy pensando en qué otra cosa puedo hacer para resarcir el daño, el dolor, el sufrimiento, la angustia que les causé. Aquí en Barranquilla tuvo injerencia y en el departamento del Atlántico el bloque José Pablo Díaz, que comandaba Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1 CMI. Jorge, muchas gracias. En Cartagena, 25.000 dosis de vacunas contra el COVID-19 están a punto de vencerse debido a que ha bajado la asistencia de la ciudadanía a los puntos de vacunación. Tatiana Rodríguez tiene los detalles. Tatiana, buenos días. Luisa, televidentes, muy buenos días. Así es, estas vacunas se vencen entre el 6 y el 27 de septiembre y debido a esto la Secretaría de Salud está haciendo un urgente llamado a la comunidad que aún no se ha puesto las dosis tanto de refuerzo para que asistan a los diferentes puntos de vacunación y se puedan colocar estas vacunas que están próximas a vencerse. Pero para que nos amplíe esta información vamos a darle la bienvenida a Ana Margarita Sánchez, directora de Salud Pública del DADIS. Directora, muy buenos días.
¿Cómo va el tema del esquema de vacunación aquí en Cartagena? ¿Qué está pasando que la gente ha bajado la guardia? Así es, Tatiana y televidentes, los cartageneros han bajado la guardia contra el COVID-19 y han dejado de ir a los puntos de vacunación que aún tenemos en el distrito habilitados para colocarse los biológicos. Actualmente tenemos un 96% de personas que se han colocado la primera dosis de biológico, un 80% con esquemas completos, ya deberíamos estar en igual de la cifra, 96% en esquemas completos, y solo el 39% se han acercado a colocarse la vacuna de refuerzo. Un poco más de 3.000 personas faltan por colocarse la vacuna de refuerzo y llegar a ese 40% que fue la meta que colocó el Ministerio Nacional de Salud. Y la invitación a los cartageneros es a que no bajemos la guardia porque el COVID no se ha ido y que si no nos ponemos las vacunas y el esquema completo y todas las vacunas de refuerzo que sean necesarias, podemos estar en riesgo de contraer la enfermedad. ¿Qué pasa si estas dosis, las 25.000, se vencen? ¿Qué consecuencias le trae esto al distrito? Pues al país entero, porque en toda Colombia hay vacunas disponibles que están próximas a vencer. En Cartagena tenemos un número significativo de estos biológicos porque las personas susceptibles de recibirlos también es un número significativo. Y en ese sentido el Ministerio nos ha enviado biológicos al país, a la ciudad. Miren, es una inversión que se hizo desde el Gobierno Nacional, un esfuerzo grande que se hizo para Colombia estar protegido contra COVID-19. Y sería una pérdida significativa económica, pero sobre todo de oportunidad de estar inmunizados contra el COVID-19. Muchísimas gracias, es la información que a esta hora se genera desde la capital de Bolívar. Ya sabe la ciudadanía a asistir a los puntos de vacunación. El precio de la energía aumentará un 80% a partir de octubre en el Reino Unido, mientras las facturas de gas y electricidad podrían seguir incrementando de forma considerable en 2023, agravando aún más la disparada en el costo de vida que actualmente enfrentan los británicos. La inflación del Reino Unido está en camino de superar el 18% por primera vez en casi medio siglo, según el banco de inversión Citigroup, que estima que si la situación económica actual se mantiene, se podría vivir el mismo panorama que en 1976, después de un shock en el suministro de petróleo que devastó la economía británica. Actualmente los ciudadanos se enfrentan a una preocupante disparada en el costo de vida. Sin embargo, este indicador podría seguir aumentando cuando se espera que el precio de la energía suba 80% a partir de octubre, mientras las facturas de gas y electricidad podrían seguir incrementándose de forma considerable en 2023. Esta crisis del coste de la vida de los británicos ha provocado numerosas huelgas de distintos sectores, especialmente los de transporte, que demandan un aumento salarial para hacer frente a esta situación. Suiza, uno de los países más ricos del mundo, podría enfrentar una escasez de energía e incluso experimentar apagones durante el próximo invierno. Esto debido a su fuerte dependencia del gas ruso y de las plantas nucleares francesas, que con la guerra en Ucrania no parecen ser una fuente fiable para el suministro energético de Suiza durante la temporada invernal, cuando cientos de plantas hidroeléctricas esparcidas por los Alpes suizos quedan paralizadas. La central nuclear de Zaporilla fue reconectada a la red ucraniana. Esta central, la más grande de Europa, ocupada por las fuerzas rusas, había sido desconectada de la red eléctrica ucraniana por primera vez en su historia y duró casi 24 horas sin funcionar, alimentando las tensiones y los temores por un posible accidente atómico. Letonia derribó el obelisco de la Victoria, un monumento que conmemoraba el triunfo del Ejército Rojo sobre la Alemania nazi, pero que para los letones recordaba la ocupación soviética del país báltico, por lo que la columna de 79 metros de altura, erigida en 1985 y que era el último símbolo de esta época, fue derribada por completo tras 6 horas de trabajo en su base. Más de 400 migrantes llegaron a la ciudad de Nueva York en solo 48 horas. Cientos de solicitantes de asilo llegaron a la ciudad transportados en 7 buses desde el estado de Texas, en lo que continúa siendo una disputa política sobre inmigración y la crisis fronteriza. Al mismo tiempo, Florida contempla enviar indocumentados a Delaware, el estado del presidente Biden. Moderna denunció a Pfizer y a BioNTech por infringir su patente de ARN mensajero en las vacunas contra el coronavirus.
La farmacéutica Moderna presentó una denuncia contra las compañías Pfizer y BioNTech, a quienes acusa de haber infringido la patente sobre ARN mensajero que la compañía presentó entre 2010 y 2016 como parte del desarrollo de la tecnología ARN mensajera empleada en la reciente vacuna contra el COVID-19. Esta tecnología innovadora fue fundamental para el desarrollo de vacuna propia de ARN mensajero contra el COVID-19 de Moderna Spikevax. Pfizer y BioNTech copiaron esta tecnología sin el permiso de Moderna para hacer su vacuna llamada Comirnaty. La empresa con sede en Massachusetts argumenta que en octubre de 2020 se comprometió a no reclamar sus derechos sobre las patentes relacionadas con el COVID mientras continuara la pandemia. Ahora argumenta que a partir de marzo de este año, cuando la lucha colectiva contra el coronavirus entró en una nueva fase y el suministro de vacunas dejó de ser una barrera para el acceso en muchas partes del mundo, la compañía esperaba que empresas como Pfizer y BioNTech respetaran sus derechos de propiedad intelectual y considerarían una licencia comercialmente razonable en caso de solicitarla para otros mercados. Nuevos cambios en las Fuerzas Armadas. Salen 13 generales del Ejército. Notificación fue en la madrugada. 24 generales del Ejército y 22 generales de la Policía han pasado a retiro. Atentado contra el Ejército en el Catatumbo, previo a la visita del presidente Gustavo Petro al Tarra. Congreso busca liberar a capturados durante la protesta social. Comisión de senadores y representantes empezará visitas a cárceles. Exparamilitar Salvatore Mancuso pide perdón a víctimas. Derrumbe en la vía que comunica a Medellín con la costa. Una tractomula quedó sepultada. Con Luisa Tobo. Última hora, Noticentro 1 CMI. Mucha atención porque el coronel Benjamín Núñez se entregará a la justicia por el crimen de 3 jóvenes en Chochó, Sucre. César Melo tiene todos los detalles. César, buenas tardes. Hola Luisa, televidentes, pues mucha atención porque los abogados del coronel Benjamín Núñez, quien recordemos está siendo investigado por participar en la muerte de 3 jóvenes en Chochó, Sucre, dijo que se va a entregar ante las autoridades. Sin embargo, condicionan esto a que tenga todas las medidas de seguridad. Esto es lo que dijeron los abogados en diálogo con Noticentro 1 CMI. Evidentemente, por razón del ejercicio funcional del señor coronel Benjamín Núñez, ha recibido amenazas contra su vida, su integridad física y personal, al igual que su familia. Por ende, el señor coronel le informó a la Fiscalía General de la Nación, a la Policía Nacional, a la Dirección General de la Policía y a la Unidad Nacional de Protección desde el 5 de agosto del año 2022 sobre precisamente esas amenazas. Precisamente los abogados le han manifestado a la Fiscalía General de la Nación que el coronel al parecer habría sido también amenazado por parte del Clan del Golfo y ellos dicen que no podría ser enviado a una cárcel normal donde están detenidas varias personas por el Clan del Golfo, sino en caso de una eventual detención él tendría que ser trasladado a una guarnición militar o a un centro especial donde no tenga ningún tipo de contacto con personas del Clan del Golfo que operaban en Sucre. Desde el día 5 de agosto del año en curso, el coronel, a través de su familia, hizo llegar unas cartas a diferentes entidades del Estado, como fue la Unidad Nacional de Protección, la Dirección Nacional de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, las circunstancias y los problemas de seguridad que tenía él y su familia. Igualmente se puso a disposición de estos entes corporativos para presentarse ante las diferentes autoridades. También la defensa del coronel ha manifestado que no aceptarán la participación en este hecho y buscarán demostrar que el coronel no habría participado en este crimen por el que la Fiscalía General de la Nación le emitió una orden de captura internacional, porque recordemos que cuando se conoció este escándalo el coronel salió del país. Esta es toda la información desde el norte de Bogotá. César Melo, Noticentro 1 CMI. César, muchas gracias. El presidente Gustavo Petro, quien viaja a esta hora al municipio de El Tarra, en norte de Santander, habló esta mañana sobre los atentados ocurridos en los primeros días de su gobierno. Gerardo Aristizábal, ¿en dónde habló el presidente de esta situación de orden público? Buenas tardes. Hola Luisa Fernanda, televidentes de Noticentro 1 CMI. Lo hizo al conmemorar en la ceremonia militar los 94 años del Batallón Guardia Presidencial, que es el encargado precisamente de custodiar al presidente de la República y todo lo que tiene que ver con la Casa de Nariño. El jefe de Estado hizo reflexiones sobre la paz total que quiere lograr en su gobierno, pero dice que esta tiene dificultades, como el atentado que dejó 6 heridos hoy en el departamento de Norte de Santander.
El pronunciamiento del presidente de la República lo hizo al conmemorar los 94 años del Batallón Guardia Presidencial, minutos antes de viajar hacia el municipio del Tarra. Allí habló del compromiso de las fuerzas militares con la Constitución Nacional, que es el compromiso con la sociedad misma, y los objetivos para lograr la paz, por la que lucha su gobierno, la paz total. Por esos objetivos dados y vale la pena vivir y luchar, pero aún hay una distancia enorme para alcanzarlos. La paz, hoy no más, hay ya un atentado con 6 jóvenes heridos en el norte de Santander, a donde vamos ahora. Ahí mismo, una de las avanzadas de la escolta de la presidencia fueron alcanzados. Hasta ahora no hay muertos, menos mal. Son los primeros hechos y no hemos alcanzado aún los 15 días de estar en este gobierno, y nos va mostrando la enorme distancia que hay para alcanzar la paz de Colombia. Distancia que se siente en los territorios, por ejemplo en la región del Catatumbo, que es manejada, controlada por grupos armados ilegales. A esta hora el presidente Gustavo Petro viaja hacia el municipio del Tarra, donde hace 3 días una avanzada de su escolta presidencial fue atacada. El Tarra queda en la región del Catatumbo, conformada por 11 municipios: Ábrego, Convención, El Carmen, el propio Tarra, Acarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Tiene cerca de 13.000 habitantes. Allí esperan ansiosos al presidente Gustavo Petro porque la paz, que él dice debe ser total en su gobierno, es lo que más reclaman. El contexto del Catatumbo es que hay una incidencia de los grupos armados. En este caso está el ELN, está la disidencia de las FARC, con control en el territorio, con unas actividades dentro de sus agendas continuamente. Eso no es un secreto para nadie. Por eso hoy la visita del señor presidente tiene una relevancia importantísima, porque es una de las subregiones que no se ha podido hacer transformación de territorio por el tema del conflicto armado. Y la ciudadanía expresa su temor por el control territorial que ejercen los grupos armados. Nosotros los civiles, los que luchamos por la paz, nos tenemos que también censurar para custodiar nuestra propia vida. Durante todo el día el presidente Gustavo Petro estará presidiendo un consejo de seguridad. Y es que en relación con ese tema de los hechos violentos a las palabras de paz, es lo que ha hecho referencia al presidente Gustavo Petro en sus primeros 19 días de mandato. Recordemos que se posesionó el 7 de agosto. Dice que cartas ha recibido de todos los grupos armados ilegales, pero que una cosa es la intención y hablar de paz y otra la concreción de una voluntad de negociación con el gobierno nacional. El presidente estará todo el día en el municipio de El Tarra. Gerardo, muchas gracias por su información. Y mucha atención porque a esta hora se reporta el cierre total en la vía Bogotá-Villavicencio. En el sector de Caques se adelanta una protesta de los habitantes de ese municipio y de Ubaque, Fomeque y Choachí por el mal estado en las vías terciarias en la zona. Aseguran que llevan esperando 8 años la intervención de las autoridades. Y también hay cierre total en la vía que comunica a Medellín con la costa en jurisdicción de Tarazá por un derrumbe que sepultó una tractomula. El conductor falleció. Hernán Muñoz nos amplía esta información. Hernán, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Originamos esta información desde la terminal de transportes del sur. Hace pocos minutos desde aquí se ha confirmado que ya fue habilitado el paso en la vía que comunica a Medellín con la costa atlántica y la víctima es el conductor de una tractomula, quien en ese momento justamente se encontraba atravesando esta vía y falleció sepultado por el derrumbe. Sobre las 10 aproximadamente de la mañana se pudo restablecer la vía en ambos sentidos. Se van a continuar haciendo remoción de parte de este sedimento que quedó sobre esta jurisdicción y asimismo se van a mantener haciendo los controles sobre esta vía con el fin de garantizar la seguridad y la tranquilidad a todos los usuarios viales. Y atención viajeros, porque en la vía que comunica Medellín con el Urabá antioqueño hay paso restringido a un carril también por la caída de material. Mientras tanto aquí en la terminal de transportes del sur ya todo se encuentra bajo normalidad. Hernán Muñoz, Noticentro 1, CMI. Hernán, muchas gracias. El mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez notificó a 13 generales que salen de la institución en una nueva movida al interior de las Fuerzas Armadas. Estilo Vengas, ¿cuáles son los cambios? Buenas tardes.
Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues relevo de generales en el ejército sin precedentes. Esto es un hecho histórico en Colombia. Salen otros 13 generales del ejército. En total ya son 24. Se nombraron a otros 35. Barrida histórica en Colombia de generales activos del Ejército Nacional. Con el nombramiento de 35 nuevos altos cargos dentro de la institución, se irán 13 generales por antigüedad. Con estos, ya son 24 los altos oficiales que salen de la institución. En líneas generales, los mandos de las fuerzas militares que actualmente están en sus cargos son bien vistos, son personas que nosotros consideramos conocedoras, son personas prudentes y son personas que están cumpliendo lo suyo, que es llegar a ser comandante de fuerza. De los generales más importantes que se van por antigüedad está el mayor general Carlos Iván Moreno, quien se desempeñaba como segundo comandante del ejército. También el mayor general Juan Pablo Forero Tascón, quien era el inspector de las fuerzas militares. Este tenía investigaciones por falsos positivos ante la JEP. El mayor general Jairo Alejandro Fuentes Sandoval, quien iba a ser el segundo comandante del ejército, también se va. Actualmente tiene investigaciones por falsos positivos. Y nos extrañó mucho que él llegara a ser segundo comandante de ejército, por supuesto con las consecuencias que estamos viendo y que usted reseña en su nota. No era muy claro que él siguiera como segundo comandante de ejército y me imagino que el ministro, que es el encargado de escudriñar todo esto para recomendarle al presidente, estuvo muy alerta de este nuevo segundo comandante de ejército. Se suma a la lista el mayor general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez, quien era el encargado del Comando Conjunto Tercero del Ejército, también mencionado por presuntos falsos positivos. Sale el mayor general Wilson Neyit Chávez Maecha, quien era el subjefe de Estado Mayor de Operaciones Conjuntas. Se va también el mayor general Jorge Isaac Hoyo Rojas, quien asumía como responsable del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, así como él, el mayor general Emilio Cardoso, jefe del Estado Mayor de Operaciones, entre otros. Ahora bien, de los 35 nuevos cargos que dispuso el Ministerio de Defensa y el comandante del Ejército Nacional, están 3 mujeres y 32 hombres. Como segundo comandante del Ejército Nacional queda el mayor general Pérez Durán Álvaro Vicente, como inspector general del Ejército queda el mayor general Juan Carlos Correa y como jefe de Estado Mayor de Operaciones queda el brigadier general Freddy Marlon Coy. Se renuevan entonces los comandantes de las unidades territoriales, el Comando General de las Fuerzas Militares y el Estado Mayor del Comando del Ejército. En menos de 20 días han salido entonces 24 generales del Ejército y 22 de la Policía. Siga Luisa usted con más información en estudio. Stig, muchas gracias. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere. El drama de que viven cientos de ciudadanos por el caos en la calle 80. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. El Congreso de la República instaló una comisión accidental que busca la salida jurídica para que casi 200 detenidos durante la protesta social puedan recuperar su libertad. Luisa Fernández, ¿cuál será esta vía? Buenas tardes. Luisa, muy buenas tardes. La vía iniciará con unas visitas humanitarias por parte de los congresistas, acompañados de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y organizaciones nacionales e internacionales a los centros de reclusión donde están los 198 jóvenes que participaron de la protesta social y que están siendo procesados por algún tipo de delito. Además, visitar a los 60 que cuentan con detención domiciliaria y saber en qué condiciones están. Esto fue lo que dijeron los representantes. Vamos a revisar caso por caso para mirar efectivamente en qué casos estamos hablando de criminalización de la protesta y si es procedente, pues caso a caso mirar la posibilidad de pedir revocatorias de medidas de aseguramiento, bueno, y también vamos a mirar las condiciones de reclusión, porque hay jóvenes, por ejemplo, que son de Bogotá, pero están presos en Medellín o en otras ciudades y vamos a mirar la posibilidad de que sean reubicados cerca a su familia. Que los jóvenes puedan pagar esas condenas en el caso de que se presenten con trabajo social, con trabajo en sus comunidades, con asistencia a formación, cursos de formación política, cursos de defensa del patrimonio público. Luego de las visitas humanitarias y la revisión de cada caso, se va a presentar una audiencia pública el próximo 5 de septiembre, en donde se va a presentar a los familiares, a los defensores, también a estas organizaciones y a las distintas entidades los resultados de estas visitas, para así continuar con un camino hacia
proponer un proyecto de ley para garantizar los derechos en medio de la protesta social y además proponer un proyecto de ley en donde se transformen algunas cosas del Código Penal y puedan presentarse a estos delitos unas penas sustitutivas. Puede ser una propuesta totalmente inviable, dado que tendrían que modificar primero el Código Penal y luego el Código de Procedimiento Penal para favorecerles y que logren su libertad. Existen mecanismos mucho más idóneos, como lo son un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación. Número uno, la absolución, ¿sí?, de todas las personas que fueron víctimas de montaje judicial. Número dos, que las personas puedan retomar su vida donde la pausaron por salir a defender nuestros derechos. Y número tres, que se haga evidente que si bien el sistema judicial tiene unos tiempos, pues siempre se está dilatando los procesos y eso hace que muchas personas aún estén en el total limbo sin saber cuál va a ser su rumbo a tomar porque no se tienen pruebas concretas, precisamente porque hablamos de montajes judiciales. Y la inseguridad en Bogotá ha obligado a las empresas privadas a proponer distintas iniciativas al distrito para controlar la percepción de inseguridad en Bogotá. Estas son las situaciones a las que guardas de seguridad se enfrentan casi a diario en ciudades como Bogotá. Ante la inseguridad registrada en algunos sectores, equipos de seguridad privada han entregado 369 delincuentes a la policía que cometían delitos y fueron sorprendidos en flagrancia por este personal. La Ley de Seguridad Ciudadana establece que los vigilantes y guardas de seguridad, incluso otras personas, pueden aprender o capturar en flagrancia a la persona en el momento de la comisión del delito, pero la limitante es que se debe poner de manera inmediata a disposición de la policía para lo pertinente. Las empresas de seguridad privada han solicitado en reiteradas ocasiones al distrito crear unidades en conjunto con la Policía Nacional para la prevención y atención inmediata de delitos a través de vigilancia móvil. Nosotros trabajamos mediante la vigilancia y seguridad privada en un tema disuasivo. Debemos de estar siempre presentes en el sector perimetral de todas las copropiedades con el fin de que el delincuente nos vea y esto nos ayude a entrar en un contacto directo de pronto en una cruce de disparos o cualquier tipo de situación. Para disminuir la percepción de seguridad, de inseguridad y sentirnos mucho más seguros, necesitamos que se trabaje en equipo, tanto la fuerza pública como la vigilancia privada, porque nuestros guardas y vigilantes duplican el pie de fuerza que tenemos en este momento en nuestro país. Un CAI comunitario y el uso de tecnología avanzada hacen parte de las propuestas. Desde la Plaza Núñez, Luisa Fernández, Noticentro 1, CMI. Luisa, muchas gracias. Diariamente miles de capitalinos se movilizan por la calle 80, una de las vías principales de la ciudad. Es aquí en donde se presentan congestiones vehiculares desde las 4:30 de la mañana. ¿Cómo viven los ciudadanos estas situaciones? En el siguiente informe les contamos. Para los habitantes del occidente de la ciudad, los trancones monumentales que se generan en la calle 80 se han vuelto un dolor de cabeza para la movilidad. Las dificultades en esta vía tienen diferentes factores, entre ellos porque se encuentran los flujos mixtos, buses intermunicipales, transporte de carga, bicicletas, motos, vehículos particulares, alimentadores y buses duales. ¿Qué dice la ciudadanía? Complicado el asunto, ya lleva varios meses así, la verdad no se ve solución de parte de la autoridad. Yo salí hace como una hora y me demoré casi una hora, saliendo prácticamente 10 cuadras. Esto es un colapso todos los días, a toda hora, en cada momento. Son muchos los trancones. Terribles, todos los días nos toca aguantarnos aquí 2-3 horas. No, eso es de todos los días, lo que toca es que amplíen las vías, hagan otra vía más grande. Múltiples congestiones se registran desde el portal de la 80 hasta el puente de Guadua, pues los conductores se encuentran con 7 semáforos. El cruce más crítico de este corredor vial se encuentra en la conexión Lisboa con la calle 80. Esta vía es fundamental porque conecta a Bogotá con Sabana Occidente y Sabana Centro. Además, es crucial para los habitantes de los barrios como Lisboa, Gran Granada y Ciudad de la Col Subsidio. Hacemos una breve pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar espere el perdón de Mancuso que no aceptaron las víctimas. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gremios económicos del Valle reportan millonarias pérdidas por los cierres de las comunidades indígenas que bloquean la vía a Buenaventura.
Los sectores del turismo y transporte son los más afectados por los constantes bloqueos que se vienen presentando sobre la vía Buga-Buenaventura por parte de comunidades indígenas que exigen presencia del gobierno nacional para acordar inversión en sus territorios. Se está afectando las relaciones comerciales de los diferentes sectores que trabajan en Buenaventura, lo que es el sector comercio, que en su gran mayoría son pequeños empresarios, el sector turismo, el sector maderero, todas las relaciones comerciales, el sector gastronómico, se están viendo afectados por esta situación y las pérdidas pueden ser alrededor de o más de 20.000 millones de pesos diariamente. Gremios hacen un llamado urgente para establecer nuevamente la mesa de diálogo y concertar otro espacio que no genere obstrucción a la movilidad desde y hacia el distrito especial. Y le solicitamos al gobierno nacional que mantenga esas conversaciones con las comunidades y a su vez a las comunidades que esa conversación se haga en un espacio aparte en el marco de la democracia sin que haya necesidad de cerrar la vía. Cabe recordar que por el puerto de Buenaventura se moviliza el 46% del comercio exterior colombiano y se desplazan por el corredor vial cerca de 3.000 vehículos de carga aproximadamente. Los ex jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y José Gregorio Mangonés, alias Carlos Tijeras, ofrecieron perdón público a 458 víctimas de las autodefensas en el departamento del Atlántico. En el acto celebrado en el Coliseo Cubierto Sugar Baby Rojas, Mancuso, virtualmente, y Don Antonio y Tijeras, presencialmente, ofrecieron perdón. En su intervención, Mancuso contó ante los asistentes el día a día en una cárcel en los Estados Unidos. Luego expresó su arrepentimiento por las órdenes que impartió. Quiero pedirles a todos ustedes perdón de todo corazón. Expresó su compromiso con la paz en Colombia. Quisiera trabajar por la paz total, poner mi hombro, caminar con ustedes esos territorios y comunidades, trabajando al lado de ustedes, con el conocimiento y experiencia de ustedes y la mía y de otros excomandantes, uniendo esfuerzos. Sin embargo, no todas las víctimas aceptan el perdón porque no ha habido reparación y porque son miles los hogares destruidos en la región. ¿Cómo aceptar un perdón si no ha habido una reparación integral? El verdadero perdón se tiene que dar a través de la reivindicación de las vidas de las víctimas en sus respectivos territorios. Doña Miriam, ¿acepta usted el perdón? No, que lo perdone Dios. El acto se cumplió por sentencia del Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz, que les ordenó expresar su arrepentimiento ante quienes fueron objeto de sus acciones delictivas en el territorio del Atlántico. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI, pero a las 8 de la noche espere una nueva emisión de noticias. Feliz fin de semana.